En esta presentación vamos a repasar riñón. Los riñones son órganos rojizos con forma de habichuela ubicados a cada lado de la columna vertebral en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal posterior. El borde medial del riñón contiene al hilio que permite el ingreso y la salida de los vasos y los nervios renales, junto a la salida de la pelvis renal, que es la porción inicial del uréter. Revistiendo el riñón encontramos una cápsula de tejido conectivo denso, cuya capa externa se compone de fibroblastos y fibras colágenas y su capa interna de miofibroblastos. La contractilidad de los miofibroblastos contribuye a resistir las variaciones de volumen y presión, interviniendo en la función renal. La cápsula ingresa a la altura del hilio y forma el tejido conjuntivo que recubre el seno y se continúa con el tejido conjuntivo de las paredes de los cálices y de la pelvis renal. Antes de comenzar a repasar las imágenes histológicas, vamos a hacer un repaso de la unidad estructural y funcional del riñón, que es la nefrona. Su función es la producción de orina, y la nefrona se constituye por el corpúsculo renal y un sistema tubular. El corpúsculo está formado por el glomérulo, que es un ovillo de capilares rodeado por una estructura epitelial bilaminar que corresponde a la cápsula de Bowman, donde la sangre que fluye a través de los capilares se filtra generando el ultrafiltrado. Los capilares glomerulares son irrigados por una arteriola aferente y drenados por una arteriola eferente, que en esta imagen no se muestra, pero conforma una segunda red de capilares que irriga todo el sistema tubular. Reconocemos entonces el polo vascular, que es el sitio donde encontramos el ingreso y egreso de arteriolas, y el polo opuesto, que corresponde al polo urinario, desde donde inicia el túbulo contorneado proximal. Como porciones tubulares, entonces vamos a distinguir al túbulo contorneado proximal, que como bien dijimos, inicia en el polo urinario y inicialmente sigue un curso tortuoso e ingresa en el rayo medular para continuar como túbulo recto, que es lo que conocemos como asa descendente gruesa de Henle. Continúa el segmento delgado, que constituye la parte delgada del asa de Henle dentro de la médula, con su curva en forma de U que regresa hacia la corteza, y vemos aquí la rama ascendente delgada. El segmento que sigue es el segmento grueso distal, compuesto por el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. El recto es lo que nosotros conocemos como rama ascendente gruesa de Henle, y vemos que asciende desde la médula hacia la corteza, tomando contacto con el polo vascular del corpúsculo, próximo a la arteriola aferente del glomérulo. En esta porción las células se modifican y forman la mácula densa. El túbulo distal abandona después la región del corpúsculo y se convierte en el túbulo contorneado distal, que se comunica con el conducto colector cortical a través del túbulo conector, formando el túbulo urinífero, que sería la nefrona más el conducto colector. El conducto colector cortical continúa en la médula como conducto colector medular y drena en la papila de la pirámide renal. El conducto colector cortical, el medular y el túbulo conector es lo que en conjunto suele nombrarse como túbulo colector. Según la localización de los corpúsculos en la corteza encontramos distintos tipos de nefronas. Vamos a encontrar nefronas subcapsulares o corticales, cuyos corpúsculos se encuentran en la parte externa de la corteza, con asas de Henle cortas que se extienden solo hasta la médula externa. Y nefronas yuxtamedulares, cuyos corpúsculos renales están cercanos a la base de una pirámide medular, con asas de Henle
más largas y vemos que se extienden en la región interna de la pirámide. Esta estructura se relaciona justamente con su función, que es la concentración de la orina. Vamos a distinguir también nefronas intermedias o mediocorticales con sus corpúsculos en la región media de la corteza con asas de Henle de una longitud intermedia. Los conductos colectores corticales inician en la corteza a partir de la confluencia de túbulos conectores de muchas nefronas y siguen por los rayos medulares hacia la médula. Cuando alcanzan la médula se conocen como conductos colectores medulares internos o externos, continuando su trayecto hacia el vértice de la pirámide, donde confluyen en conductos colectores más grandes que corresponden a los conductos papilares o de Bellini, que desembocan en un cáliz menor. La región de la papila que contiene los orificios de desembocadura de estos conductos se denomina área cribosa. El corpúsculo renal está compuesto por un ovillo capilar glomerular y las hojas epiteliales visceral y parietal de la cápsula de Bowman. El corpúsculo tiene la barrera de filtración del riñón, que está constituida por el glomérulo, que sería el endotelio glomerular, la membrana basal glomerular y la capa visceral de la cápsula de Bowman. El endotelio de los capilares glomerulares tiene fenestraciones y acuaporinas de tipo 1 que permiten el desplazamiento rápido de agua a través del epitelio. La membrana basal glomerular es el conjunto del endotelio y los podocitos que corresponden a las células de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Está compuesta por una red de colágeno de tipo 4, lamilina, nidógeno, entactina, junto con proteoglucanos y glucoproteínas. La hoja visceral de la cápsula de Bowman contiene células especializadas denominadas podocitos o células epiteliales viscerales que emiten sus evaginaciones alrededor de los capilares glomerulares. Esta hoja visceral se yuxtapone al glomérulo, mientras que la parietal forma las células planas de la cápsula de Bowman. A medida que se diferencian los podocitos, se extienden evaginaciones alrededor de los capilares y desarrollan evaginaciones secundarias que corresponden a los pedicelos que se interdigitan con los pedicelos de los podocitos adyacentes. Los espacios entre los pedicelos interdigitados son las ranuras de filtración y están cubiertos por un diafragma que cierra la ranura. El diafragma de la ranura está anclado a filamentos de actina dentro de los pedicelos de los podocitos, y la regulación de este citoesqueleto de actina de los podocitos participa en la regulación del tamaño y la permeabilidad de las ranuras de filtración. Recuerden que la barrera de filtración es semipermeable, con propiedades que permiten un ritmo acelerado de filtración de agua, el paso no restringido de moléculas pequeñas y medianas y la exclusión casi total de albúmina y otras proteínas séricas de mayor tamaño. Los glucosaminoglucanos tienen cargas negativas y restringen el movimiento de las moléculas y partículas aniónicas a través de la membrana basal glomerular. La hoja parietal de la cápsula de Bowman está formada por un epitelio simple plano. En el polo urinario del corpúsculo, esta hoja se va a continuar con el epitelio cúbico en el túbulo contorneado proximal. Observen cómo se detalla en la parte de abajo de la imagen. El espacio entre las hojas visceral y parietal de la cápsula de Bowman es lo que conocemos como espacio de Bowman o espacio urinario, también detallado. En el corpúsculo renal, la membrana basal glomerular es compartida entre varios capilares para crear un espacio que contiene las células mesangiales. Estas células no están solo en el corpúsculo renal, algunas están fuera de él a lo largo del polo vascular, formando parte del aparato yuxtaglomerular. Las funciones de estas células incluyen la fagocitosis y endocitosis, el sostén estructural a través de la producción de los componentes de la matriz mesangial extracelular que proporciona el sostén a los podocitos. También la secreción de moléculas como la interleuquina 1, la prostaglandina E2 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas que intervienen en la respuesta ante la lesión glomerular. Otra función es la distensión glomerular, ya que presentan propiedades contráctiles.
El aparato yuxtaglomerular comprende la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las mesangiales extraglomerulares, fíjense que están todas detalladas en la imagen, la porción terminal del túbulo recto distal de la nefrona se ubica en contigüidad directa con las arteriolas aferentes y eferentes y junto a algunas de las células mesangiales extraglomerulares en el polo vascular de corpúsculo renal. Las células de la mácula densa se distinguen por ser más estrechas y en general más altas que las otras células del túbulo distal. Sus núcleos se ven más juntitos y como superpuestos, fíjense que son distintos en la imagen al resto de las células tubulares. Las células musculares lisas de la arteriola aferente y a veces la de la eferente se modifican, contienen gránulos de secreción y sus núcleos son más bien esferoidales en lugar de ser alargados, como ya hemos visto en el resto de las células musculares lisas. Como función, recuerden que el aparato yuxtaglomerular regula la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que interviene en el mantenimiento de la homeostasis del sodio y la hemodinamia renal. El aparato yuxtaglomerular tiene su función endocrina a través de la secreción de renina y además detecta el volumen sanguíneo y la composición del líquido tubular. Las células de la mácula densa verifican la concentración de sodio en el líquido tubular y regulan la velocidad de filtración glomerular y la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares. La activación de las vías de transporte a través de la membrana modifica la concentración iónica intracelular de las células de la mácula densa e inicia mecanismos de señalización a través de la liberación de varios mediadores como el ATP, la adenosina, el óxido nítrico y las prostaglandinas. Estas moléculas van a actuar de forma parácrina y señalizan las células yuxtaglomerulares subyacentes de la arteriola aferente para la secreción de renina y a las células musculares lisas vasculares para generar su contracción. Un aumento del volumen sanguíneo que genera un estiramiento suficiente de las células yuxtaglomerulares en la arteriola aferente puede ser un estímulo que cierre el circuito y frene de esta forma la secreción de renina. Estos son temas que ustedes van a profundizar mucho mejor en fisiología. Observen en esta imagen donde se detallan los componentes de la barrera de filtración. Distinguimos el endotelio con sus fenestraciones, la membrana basal glomerular y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Vean que la imagen además detalla los podocitos, los pedicelos, la ranura de filtración, estructuras que ya hemos ido hablando, y nos muestra cómo el ultrafiltrado pasa inicialmente hacia este sitio del que hablábamos, el espacio urinario, para luego seguir, por el sistema de túbulos. Detalla también las células epiteliales parietales de la hoja parietal de la cápsula de Bowman.